Déjame ser claro entonces, mi madre y mi hermana vivirán con nosotros a partir de ahora. Si no te gusta, duerme afuera. Brandon dijo esto con una mueca que expresaba desdén, como si pensara que no podía ser cierto, acompañado de una risa cruel y burlona. Yo solo era una esposa conveniente para Brandon, y estar acostumbrada a este tipo de insultos ya era lo normal para mí, pero ya no lo soportaba. Si ese es el caso, respondí con firmeza, dormiré afuera a partir de esta noche. No te quejes de con quién estoy. Brandon resopló, riéndose de mi declaración, pero al día siguiente, cuando vio el jardín, entró en pánico y se arrepintió de sus palabras. Mi nombre es Noel Harris, tengo 42 años y trabajo como ilustradora independiente. A medida que he ido ganando experiencia, he logrado asegurar ingresos cómodos trabajando desde casa. Vivo en un área urbana tranquila con mi esposo, Brandon, disfrutando de nuestra privacidad y la libertad que nos brinda nuestra vida juntos. Aunque en el pasado había pensado en tener hijos, Brandon siempre estuvo decidido a vivir sin ellos, lo cual me frustraba, pero respetaba su decisión. Sin embargo, mi suegra, Marta, nunca entendió nuestra elección y constantemente me atacaba, diciendo que una nuera sin hijos no tenía valor. En los viejos tiempos, ni siquiera podrías quejarte si estuvieras divorciada, me decía cada vez que la visitábamos. Mis suegros siempre fueron desagradables, y su actitud me atormentaba. Además, mi cuñada, Rita, con su personalidad difícil, menospreciaba mi trabajo. ¿Dibujar en casa es como un juego de niños? No es así, te envidio por lo que te pagan. Garabateas, pero no ganas mucho, ¿verdad? Decía, sin saber que ganaba tanto, o incluso más, que Brandon en algunos periodos ocupados. Brandon siempre estuvo de mi lado, defendiendo que esas actitudes hacia alguien que se casó con un miembro de su familia eran inaceptables. Esto lograba callar temporalmente a Rita y Marta, pero sus comentarios y actitudes seguían siendo un peso sobre mis hombros. A veces sentía que esto era un círculo vicioso. Sin embargo, al menos mi suegro me apoyaba, lo que me daba un respiro, aunque rara vez los veíamos, ya que vivían lejos, a varias horas en tren. Un día, mientras estaba trabajando, recibí una llamada repentina de Brandon. ¿Cómo es que tu padre ha fallecido? Su voz me sorprendió, y me quedé sin palabras ante la noticia. Al parecer, su salud se había deteriorado sin que nos diéramos cuenta. Los días siguientes fueron un torbellino de preparativos para el funeral, y no tuve tiempo para llorar ni procesar la pérdida. Marta y Rita no ayudaron en nada y, en cambio, me arrojaron todas las tareas complicadas. Nunca imaginé que necesitaría tanta energía para enfrentar esos momentos tan difíciles, pero a pesar de mi agotamiento, logré despedir a mi suegro en su último viaje. Finalmente, regresé a casa, pensando que podría tomar un respiro y enfrentar mi dolor cuando Brandon me hizo una propuesta inesperada. Solo mi madre y mi hermana quedarán en esa casa. Estoy preocupado por ellas, así que vamos a regresar a casa. Su voz sonaba decidida. ¿Y qué pasa con tu trabajo?, le pregunté, sorprendida. Brandon, con una sonrisa orgullosa, me dijo, no te preocupes. Ya conseguí un trabajo en una empresa dirigida por un amigo. Todos los arreglos están hechos. Puedes trabajar desde casa, así que no importa dónde vivamos. No hay ningún problema. He planeado todo sin consultarte. Me sentí frustrada por su decisión unilateral. No me escuchó y ya había comenzado a prepararse para mudarse. Yo también comencé a empacar, aunque inicialmente Brandon insistió en que viviéramos con sus padres, pero me negué rotundamente. Finalmente, decidimos alquilar un apartamento, lejos de la casa de sus padres, y mudarnos allí. Aún después de mudarnos, Marta y Rita no dejaron de visitarnos sin motivo, interrumpiendo mi trabajo y causándome frustración al dificultar mi concentración. Marta y Rita no estaban trabajando en ese momento, lo que parecía dejarlas con mucho tiempo libre. Les había pedido, de manera indirecta, que no me visitaran tan a menudo, pero mis solicitudes no parecían ser completamente entendidas. Venían casi todos los días y pasaban su tiempo libre en nuestra casa, pero esa no era la única fuente de estrés. Cuando los vecinos locales me veían, comenzaban a susurrar entre ellos, la gente de la ciudad realmente se destaca aquí. Noel, estás un poco fuera de lugar. Necesitas esforzarte más por integrarte en la comunidad. Cuando le conté a Brandon sobre esto, Marta y Rita, que estaban presentes, se burlaron de mí. ¿Realmente me destaco?, dije, sorprendida. La presencia de Marta y Rita ya era una fuente constante de estrés, y la sensación de no tener aliados a mi alrededor me hizo cuestionar mi decisión de mudarme al campo. Solté un gran suspiro un día sin ninguna razón en particular, cuando, de nuevo, Marta y Rita llegaron. ¿No tienes dulces aquí? Deberías ser más considerada. Somos tus invitadas. Después de todo, ¿no deberías haber preparado algo?,
Marta comenzó a enfurecerse mientras rebuscaba entre los gabinetes de la cocina, quejándose sin cesar. Era difícil soportar con paciencia a visitantes tan exigentes, y suspiré internamente. Mientras tanto, Rita, sin ningún tipo de modales, se sentó en una silla y de repente me pidió dinero. Oye, Noel, ¿podrías prestarme algo de dinero? Su solicitud abrupta me sorprendió, así que le pregunté, ¿por qué lo necesitas? Ella respondió como si fuera lo más natural del mundo, voy a Nueva York pronto. Quiero ir a un parque temático con un amigo que vive allí, estoy pidiendo dinero para el viaje. Me quedé completamente atónita ante su descaro. ¿Por qué no consideras trabajar y ganar tu propio dinero? Así podrías tener más para gastar cuando lo desees. Sin embargo, mi sugerencia solo enfureció a Rita. Se levantó bruscamente de su silla, golpeó el escritorio con fuerza y me gritó, ¿me estás sermoneando? ¿Qué puedes hacer tú? ¿Que solo terminaste la secundaria? Dile a alguien como yo, que me gradué de la universidad, que eres demasiado arrogante. Conoce tu lugar y actúa en consecuencia. Marta, que había estado escuchando, estuvo de acuerdo con ella. Rita tiene razón, que no era tan arrogante. El dinero que tienes, tan reacia a desprenderte de lo que mi hijo trabajador ganó. ¿Cómo puedes actuar como si fuera tuyo? Dijo, inflando su pecho, confiada de que tenía la razón. Desafortunadamente, ambas aún ignoraban la verdad. Brandon había cambiado recientemente de trabajo a una empresa dirigida por un amigo local, lo que había reducido sus ingresos. Como resultado, era yo quien cubría los gastos. Incluso el dinero que Rita me pedía prestado. Aunque intentara explicarles esta situación, difícilmente lo creerían, ya que su visión estaba distorsionada por malentendidos y prejuicios. Lo siento mucho, pero estoy muy ocupada ahora, podrían irse, por favor, les pedí en voz baja pero firme, después de esquivar sus quejas constantes. Finalmente logré que se fueran, y se retiraron con pasos pesados. Mientras tanto, un vecino descontento apareció en la puerta de al lado y, mostrando su desagrado, me dijo, es bastante ruidoso, ¿podrías bajar un poco el volumen? Lo siento mucho, me disculpé, ya que no había tenido la intención de causar molestias. Pero las acciones y palabras de Marta y Rita, sin querer, habían causado problemas con el vecino. Yo había intentado vivir en paz, pero esta situación me desbordaba. Suspiré una vez más. Horas después, cuando Brandon regresó del trabajo, le conté todo lo sucedido. Vivir en un departamento inevitablemente trae problemas con los vecinos, comentó Brandon, pero yo estaba a punto de discutir. Ese no es el problema aquí, pensé, justo antes de pedirle que abordara el comportamiento de Marta y Rita. Sin embargo, él me interrumpió, sonriendo alegremente, y dijo algo inesperado, últimamente he estado pensando que esta casa se siente un poco pequeña. ¿Tú qué crees? Bueno, respondí con una sonrisa forzada, supongo que sí. Compré una casa nueva con patio, dijo Brandon de manera tan natural, como si hubiera mencionado algo trivial que encontró en su camino a casa del trabajo. Estaba tan sorprendida que no pude evitar reaccionar. ¿Qué? ¿Compraste una casa? ¿De qué estás hablando?, pregunté, incapaz de ocultar mi sorpresa. Sí, es de segunda mano, pero fue una buena oferta. Usé mis ahorros para asegurarla, explicó Brandon. Mi mente no lograba procesarlo todo, así que le pregunté ansiosa, ¿cuándo decidiste hacer una compra tan importante y por qué no me consultaste antes? Sin embargo, Brandon, atrapado en la emoción de haber comprado una casa, desestimó mis preocupaciones con una indiferencia que me molestó aún más. Estaba a punto de perder los estribos, pero como ya se había hecho la compra, no me quedaba más que aceptarlo. Después de todo, el apartamento era pequeño, como él había dicho, y pensé que vivir en una casa no era tan mala idea. Unos días después, nos mudamos a la nueva casa. Sin embargo, al llegar, nos encontramos con Marta y Rita ya instalándose allí. ¿Qué demonios es esto?, pregunté, con la voz temblorosa, exigiendo una explicación. Brandon respondió con casualidad, ¿no te mencioné que también vivirán aquí con nosotros? Su casa está deteriorada y será demolida. El terreno será vendido. El contrato de la nueva construcción ya está hecho y la venta está en marcha. Espera un minuto, ¿por qué no me lo dijiste? Luchaba por comprender la impactante realidad mientras me sentía abrumada por mi angustia. Brandon, ajeno a mi reacción, continuó como si nada, déjame ser claro. Mi madre y mi hermana van a vivir con nosotros a partir de ahora. Si no te gusta, puedes dormir afuera. La expresión en su rostro, esa sonrisa cruel y malvada, me destrozó por dentro. Algo en mí se quebró en ese instante. Si ese es el caso, dormiré afuera esta noche. No te quejes de con quién estoy, respondí,
sin poder contener la rabia. No hay razón para quejarse. Haz lo que quieras, replicó Brandon mientras él y las dos mujeres se reían con satisfacción. Me sentí humillada, así que tomé mis cosas y me dirigí al jardín. Al día siguiente, me contacté con alguien y empecé a organizarme para vivir al aire libre. Esa noche, dormí mejor que en mucho tiempo, estirándome ampliamente en el jardín de la casa que Brandon había comprado. Por fin, sentí que había despertado de un profundo sueño. Brandon, al darse cuenta de lo que estaba haciendo, intentó acosarme cerrando las cortinas de la casa. Probablemente no sabía lo que ocurría afuera, pero no podía mantener las cortinas cerradas para siempre. Al día siguiente, por la mañana, Brandon finalmente abrió las cortinas. Al ver el jardín, su rostro cambió. «¿Qué es esto?», exclamó, sorprendido. «Te dije que no te quejaras, no importa con quién esté», respondí tranquilamente. Brandon señaló con incredulidad a un lado y gritó: «¿Pero quién trae un perro tan grande a nuestro patio trasero?». Mi perro, un gran perro que había criado en la casa de mis padres, se limpió la cola en respuesta. Yo había instalado una gran tienda de campaña en el jardín y pasé la noche allí con mi perro, disfrutando de la paz que tanto me había faltado. Esa noche llamé a mi madre. Le expliqué la situación y le pedí prestada la carpa, además de llevar a mi perro. Pensé que no solo era una buena oportunidad para disfrutar del espacioso patio, sino también para que mi perro pudiera disfrutar al aire libre. Él estaba de buen humor esa noche, y yo también. Dormí como nunca, sintiéndome renovada al despertar al día siguiente. Por otro lado, Brandon estaba visiblemente de mal humor. «Ese perro vino de la casa de tus padres, ¿no? ¿Lo vas a devolver inmediatamente?», preguntó, claramente perturbado. Brandon tenía miedo a los perros grandes, algo que arrastraba desde su niñez, cuando había sido perseguido por uno. Desde entonces, se asustaba solo con ver a un perro. De hecho, cuando mis padres lo conocieron, mi hermano tuvo que sacar al perro a pasear para evitar que Brandon entrara en pánico, pero dejemos esa historia para otro momento. Al escuchar los gritos de Brandon, Marta y Rita aparecieron en el jardín, frotándose los ojos por el sueño. «¿Qué pasa, Brandon? ¿Por qué gritas tan temprano?», preguntaron sorprendidas al ver al perro. Ambas odiaban los perros, y solían hacer muecas cada vez que hablaba de mi perro grande. La presencia repentina de mi perro en la casa las dejó desconcertadas. Brandon también estaba alterado, gritando que sacáramos al perro de la casa. «¿Qué estás haciendo?». «Esto es justo el tipo de cosas que haría un graduado de la secundaria. No puedo perdonarlo. Nunca pensé que tendría una nuera tan loca. La gente normal no hace este tipo de cosas». «Realmente estás loca. Has perdido la cabeza», exclamó Brandon. Mientras permanecía en silencio, los tres comenzaron a criticarme sin piedad. El perro, a mi lado, meneó la cola en respuesta a sus palabras. «Es muy ruidoso esta mañana», dije, dirigiéndome a él. Mi perro, aunque grande, era gentil, extremadamente inteligente y amable, pero no dudaba en defender a su familia si era necesario. «¿Por qué no te vas?». «¿Puedes oírme?», gritó Brandon. Al escuchar esto, mi perro se puso protectivamente a mi lado. En ese momento, un silbido proveniente de la gran carpa en la que me estaba quedando interrumpió el ambiente tenso. «¿Qué es todo este ruido?». A primera hora de la mañana, se oyó una voz desde la carpa. «Buenos días, papá», dijo mi hermano al salir de la tienda. Brandon se quedó mirando con la boca abierta. «Buenos días, Brandon», saludó mi padre calurosamente, mientras Brandon parecía completamente desconcertado. «Estoy hambriento, hermano. ¿Comiste mucho ayer?», bromeó mi hermano, saliendo de la tienda. Él estaba casado y vivía en otro lugar, pero cuando se enteró de la situación el día anterior, sugirió que acampáramos todos en el jardín y no nos preocupáramos por ningún problema. Así que, en realidad, toda mi familia había decidido acampar en nuestra nueva casa. «Buenos días a todos», dijo mi madre, apareciendo con una brillante sonrisa en el rostro, aunque sus ojos no sonreían. «Parece que mi hija ha sido una gran carga para ustedes», comentó, y al contarle lo que había sucedido el día anterior, se notó su indignación, aunque no explotaba como Brandon. Mi madre solía guardar su ira, y su mirada fría hacia mis suegros era prueba de ello. Brandon intentó suavizar la situación, pero su energía había desaparecido. Intentó reunir una sonrisa, aunque no le salió bien. Podía actuar todo lo que quisiera conmigo, pero no podía esconder lo incómodo que se sentía en ese momento. Frente a mi padre y hermano, Brandon parecía aún más intimidado. La razón era simple, ambos eran muy musculosos, lo cual lo hacía sentirse fuera de lugar.
Mi padre, un exoficial de la Fuerza de Autodefensa, sigue siendo robusto y musculoso, incluso después de haberse retirado. No ha dejado de entrenar a diario, y el año pasado participó en un triatlón. Mi hermano, por su parte, es un oficial de policía activo, dedicado a proteger la ciudad y seguir el régimen de entrenamiento de mi padre, mientras que su familia podría estar algo exasperada por su rutina. Para mí, mi hermano es una presencia tranquilizadora. Incluso los perros que pasea son imponentes y bien entrenados, gracias a su disciplina física. No es de extrañar que nuestro perro se haya acostumbrado a las rigurosas rutinas de ejercicio. Aunque tengo muchas cosas que decir, antes que nada, quiero agradecerles por habernos permitido usar su jardín. Fue una oportunidad maravillosa para pasar tiempo en familia, comentó mi madre con cortesía. Marta respondió simplemente, de nada, como por reflejo, aunque a pesar de la presencia de los hombres musculosos en la casa, en realidad es mi madre quien ocupa el rango más alto en la jerarquía familiar. Nuestro perro también confía más en ella, viéndola como su líder. Se sienta tranquilamente a su lado, como si supiera que ella es quien realmente manda. Mi padre y mi hermano, aunque en excelente forma física, a menudo dicen que, por más que entrenen, no pueden igualar la influencia de nuestra madre, aunque no tiene la fuerza física de ellos. Sabe cómo ejercer su poder cuando es necesario. Recuerdo que cuando era niña, en la escuela primaria, un compañero de clase fue cruel conmigo. Mi madre se encargó de hablar con la maestra, e incluso hizo que el padre del niño se presentara en la escuela. No necesitó muchas palabras, solo una mirada severa. Quiero saber por qué le hiciste eso a mi hija, dijo, y la presión que ejerció fue tan inmensa que finalmente el niño y sus padres terminaron llorando. Fue en ese momento que me di cuenta de lo importante que era nunca enojar a mi madre. Si hubiera hablado con mi familia antes, mis padres y mi hermano me habrían apoyado incondicionalmente. Sin embargo, no quise preocuparlos, porque quería que pensaran que estaba viviendo una vida matrimonial feliz. Así que, aunque Marta y Rita me trataron con dureza o Brandon decidió mudarse sin consultar, no dije nada. Cuando hablé con mi madre ayer, noté que aunque estaba molesta, también estaba preocupada. Siempre has sido tan paciente, pero no puedo soportar verte aguantar y luchar. Eres muy valiosa para mí, me dijo. Aunque ahora soy adulta e independiente, sus palabras me conmovieron profundamente, y me arrepentí de no haberla consultado antes. Ahora, mi madre se enfrenta a mis suegros con la misma expresión severa que tenía cuando trató con los padres de mi compañero de clase. Es la primera vez que se encuentran desde las reuniones iniciales y la boda. Mis suegros probablemente nunca esperaron ver a mi madre en esa luz, como una figura tan imponente. Los he escuchado insultar a mi hija varias veces desde dentro de esta tienda, comenzó mi madre, su mirada fija y su tono firme. Llamaron inferior su educación solo porque terminó la escuela secundaria, y dijeron que su forma de pensar es anormal, entre otras cosas. ¿Podrías explicarme por qué le dirigiste palabras tan desagradables a mi hija? El tono de mi madre era cortés, pero firme, sin espacio para réplicas. Cada palabra parecía cargar con una presión enorme. La atmósfera se volvía más fría, y sus ojos no mostraban ni rastro de sonrisa. Al mirar a mi padre y hermano, los vi pálidos, aunque no estaban siendo regañados directamente. Nuestro perro también se sentó tenso, asustado por la mirada de mi madre. Frente a ella, mis suegros no podían disimular su desconcierto. Brandon intentó disculparse, mencionando que solo había sido un pequeño desacuerdo con Noel, pero mi madre no lo consideró así. Su respuesta fría lo dejó aún más nervioso, y comenzó a culparme. «Qué cobarde de tu parte llamar a tu familia», dijo, con un tono lleno de acusaciones. No me sorprendió su ataque, respondí sin dudar. ¿Estás con tu familia también? ¿Hay algún problema con eso? Brandon se quedó sin palabras, tratando de rebajarme, pero estaba claramente en desventaja. Después de unos segundos, su rostro se iluminó como si hubiera tenido una brillante idea. Con voz llena de convicción, exclamó. Eso es, nos vamos a divorciar. Creíste que harías lo que quisieras en casa, ¿verdad? Su tono era triunfante, como si pensara que mencionando el divorcio me sorprendería y haría que me disculpara, pero no sentí nada al respecto. Mi amor por él se había desvanecido hacía mucho, y con una mezcla de desdén y calma, le respondí, no me importa el divorcio, pero pagarás una división sustancial de la propiedad por tu infidelidad. ¿Qué pensaste? Pausé por un momento antes de continuar. No sabía que este era un pueblo tan pequeño, pero una aventura con alguien de tu propia empresa no podría haber pasado desapercibida. Brandon había estado teniendo una aventura con una mujer de unos 30 años que trabajaba en la empresa de su compañero de universidad. Ella también estaba casada, lo que hacía que el escándalo fuera aún mayor. Durante algún tiempo, había sospechado por sus regresos tarde. Pero la evidencia fue clara,
un pañuelo de mujer y un recibo de hotel en su ropa. No había agencias de detectives en la zona, así que hice la investigación yo misma, encontrando pruebas contundentes. La evidencia era tan abrumadora que me preguntaba cómo pudo haber sido tan descuidado. Si presento esto en la corte, no hay duda de que ganaría una demanda de división de bienes. Si eso es lo que quieres, te presentaré a un abogado amigo mío que realmente te sería útil. Gracias, papá, dije, mirando a mi padre. Brandon estaba sorprendido al ver que su aventura había quedado expuesta. Su rostro palideció, pero no estaba dispuesto a rendirse. Intentó replicar con voz temblorosa. No, esto es tu culpa. Siempre estás trabajando, ignorándome. Mi hermano, sin perder tiempo, le respondió. Mi esposa también trabaja a tiempo completo, pero eso no justifica una aventura, ¿verdad? ¿Qué tan egocéntrico puedes ser? Mi hermano miró a Brandon con incredulidad, como hombre casado. No entendía la lógica detrás de sus palabras. Mi padre también intervino. Tu incompetencia es la razón por la que mi hija tiene que trabajar tanto. Si hubieras sido un marido confiable, esto no habría pasado. Brandon no tenía respuesta para los comentarios punzantes de mi familia. Sin embargo, Marta y Rita intentaron defenderlo. Está claro que el problema es tu hija, dijo Marta. Contrataremos un abogado y buscaremos la división de bienes, añadió Rita. Mi madre respondió rápidamente, sin perder la compostura. Es su derecho contratar un abogado, pero ¿realmente crees que es aceptable que la persona que cometió adulterio exija la división de bienes? Siento pena por el abogado que tome un caso como ese. ¿Es que acaso le falta sentido común? Marta retrocedió torpemente ante la respuesta tajante de mi madre. Rita, por su parte, se puso roja al escuchar las palabras de mi madre. ¿Sabes lo exitosa que es mi hija? Si buscas su nombre, verás las empresas en las que está involucrada. ¿Y qué hay de esa actitud tuya? Rita, ni siquiera trabajas todavía. A tu edad, sigues dependiendo de tu hermano y su esposa. ¿No te da vergüenza? Dijo mi madre. Rita se quedó en silencio, visiblemente avergonzada. Brandon, mirando furioso hacia nosotros, trató de contener su ira mientras su familia era criticada abiertamente por mi madre. ¿Por qué le dirías esas cosas a mi familia?, preguntó Brandon. Mi madre solo había hablado de hechos, pero evidentemente no los había apreciado. Viendo esto, comencé a hablar con un suspiro profundo. Realmente no puedo creer que me haya casado con una persona así. Me hace cuestionar mi propio juicio. Brandon, sorprendido por mi comentario, replicó. ¿Qué dijiste? ¿Has olvidado lo que me has hecho? Realmente solo piensas en ti mismo y en ellos, respondí, señalando a sus padres. Me dicen cosas peores que mi propia familia. Me llaman, el último peldaño, solo porque terminé la escuela secundaria. Esposa inútil, porque no tenemos hijos. Desde que nos mudamos aquí, he sido solo una conveniente recadera. ¿No crees que eso es mucho más irrazonable que lo que mi familia ha dicho? Finalmente, ya no pude contener todo el enojo que había estado guardando. Había soportado tantas injusticias sin preocupar a mi familia, pero ya no había razón para seguir callada. Vamos a romper, dije, con una calma implacable. Estoy harto de que me uses más, le dije con firmeza, mi paciencia al límite. Espera, Noel, vamos a superar esto, dijo Brandon, pero ya no podía escuchar sus palabras. Mi respuesta fue tajante. No hay nada más de qué hablar. Quiero cortar lazos contigo lo antes posible. ¿Qué podría cambiar? No puedo perdonar lo que has hecho. Prepárate para las consecuencias. Brandon se desplomó en el suelo, exhausto. Marta y Rita lo miraban, decepcionadas, mientras sus hombros caían en señal de rendición. Poco después, comenzamos a empacar. Regreso a la casa de mis padres, informé con determinación. Procederé con el divorcio y las reclamaciones por división de bienes más tarde. Le comuniqué esto a Brandon y su familia, pero no hubo respuesta. Suspiré, cargué mis pertenencias y me subí al auto, dejando atrás a mis suegros. El proceso de divorcio con Brandon se resolvió sin problemas. La intervención del abogado con el que mi padre había contactado resultó ser efectiva. Incluso los suegros, normalmente tan asertivos, se mostraron débiles frente a un tercero autoritario. El reclamo por la división de bienes fue aceptado como esperaba, pero Brandon había comprado una casa recientemente y ya no tenía ahorros. Buscó ayuda financiera de su compañero de clase, que lo había contratado, pero durante este proceso, su aventura con una compañera de trabajo salió a la luz. Su compañero se enfureció al enterarse, y como consecuencia, tanto Brandon como su amante fueron despedidos de la empresa. Al final, Brandon solo pudo obtener un préstamo de compañías de financiación al consumo para pagar la división de bienes. Sin embargo, las altas tasas de interés hicieron que el pago fuera muy difícil para él. Por cierto,
La mujer involucrada en el asunto también se divorció de su esposo, quien luego exigió la división de bienes de Brandon, lo que obligó a Brandon a pagar 2 divisiones. Tuvo que vender la casa recién comprada para cubrir esos costos. Después de venderla, Brandon, junto con su madre Marta y su hermana Rita, se mudaron a un apartamento más antiguo con un alquiler más barato. Brandon consiguió un trabajo a tiempo parcial, pero la vida se hizo muy dura para ellos. Rita finalmente comenzó a trabajar también, pero sin un historial laboral adecuado. Le resultaba difícil encontrar empleo. Marta se registró en un centro de empleo para personas mayores, pero las opciones laborales eran limitadas. Esto dejó a Brandon como el único sostén de la familia, pero su trabajo a tiempo parcial apenas le alcanzaba para mantenerse a sí mismo, mucho menos para mantener a 3 personas. Se enfrentaban a un futuro sombrío mientras avanzaba el divorcio. Yo pasé varios días sacando mis pertenencias de la casa de mis suegros. Durante uno de esos días, un vecino se me acercó. «Eres nueva por aquí, ¿verdad? Escuché que eres la señora Harris». «Sí, es correcto», respondí, algo sorprendida. El vecino expresó su preocupación. «La señora y la hija de esa casa tienen un poco de mala reputación por aquí. Se sabe que son condescendientes y acosar a los vecinos. Estábamos preocupados por ti. ¿Estás bien? Si necesitas ayuda, estamos aquí para ofrecerla». Al principio, cuando me mudé, sentí que los lugareños trataban a los forasteros con desconfianza, pero ahora me di cuenta de que estaban genuinamente preocupados por mí. Sonreí y respondí con alivio. «No hay problema, gracias».